Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Bienvenidos a una nueva etapa del consultorio jurídico. Cada semana vamos a tratar temas legales de interés, ayudando a resolver sus dudas con el equipo de abogados de la Universidad Libre, en alianza con El Tiempo. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Alarcón, abogado experto, quien va a solucionar todas las dudas sobre el atraso en las cuotas de un vehículo o inmueble. Doctor Carlos, bienvenido al consultorio, un gusto saludarlo. De orientación jurídica a nuestra amable y distinguida audiencia. Muchas gracias. Si desean participar de este programa, lo pueden hacer enviando sus preguntas a través de las redes sociales del Tiempo, Facebook o YouTube. Y con ayuda del doctor Alarcón resolveremos sus dudas en vivo. Para empezar el tema, doctor, si una persona adquiere un vehículo, pero se atrasa con las cuotas, ¿pueden quitárselo? Muchísimas gracias. Bueno, yo pensaría respecto a la pregunta que previo a responderla habría que hacer algunas consideraciones. Debemos tener en cuenta que al adquirir un vehículo se está celebrando un contrato de compraventa, ¿no? De un bien mueble sometido a registro. Y si se pactó, por ejemplo, que el precio o parte de él se pagara con un crédito, es decir, financiado, tener claro que el acreedor exige una garantía. En este caso, pues una garantía del pago de su dinero, ¿no? Sea la entidad financiera o el propio concesionario, cuando es el concesionario quien hace la financiación, o también para comprar un vehículo usado, caso en el cual queda el comprador comprometido es con el vendedor del vehículo, si el contrato recae precisamente sobre esa clase de vehículos. Las garantías que se deben constituir o que debe constituir el deudor para pagar las sumas de dinero prestadas pueden ser personales, pueden ser reales o de compañía de seguros. Una garantía es personal cuando me comprometo o comprometo más bien mi patrimonio, porque está claro que en Colombia por mis deudas respondes mi patrimonio, ya que no hay prisión por deudas. Entonces, para el pago de la deuda, generalmente pues yo firmo un título valor, llámelo letra de cambio, un pagaré, un cheque, para garantizar la obligación. Esa sería una garantía personal. También puede ser una garantía real. ¿Por qué? Porque recae sobre una cosa, en este caso el mismo vehículo. Dejo el vehículo como garantía del pago del crédito que me hicieron para adquirirlo. Y una garantía también puede prestarse a través de una póliza de seguros, caso en el cual si no pago, pues paga la compañía aseguradora. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente para comprar vehículo a crédito, la garantía por excelencia es la prenda, con o sin tenencia. Eso lo señala el Código Civil. Entonces, ¿qué es una prenda con tenencia y qué es una prenda sin tenencia? Se dice que es prenda sin tenencia cuando el acreedor no se queda con el vehículo, sino que el vehículo lo tiene el comprador y lo puede utilizar y usar, pero en caso de que se atrase, pues el vehículo va a responder. Eso significa la prenda sin tenencia sobre el vehículo, ¿no? Eso quiere decir que entonces el deudor prendario conserva la tenencia del carro. La prenda es un trámite que realiza un propietario de un vehículo en el que el vehículo sirve de garantía de un crédito para su compra. Se debe registrar en la oficina de tránsito donde esté matriculado el carro y aparece la evidencia en la licencia de tránsito, que es la que llamamos nosotros carta de propiedad. Hoy día, esta garantía se denomina garantía mobiliaria, según la ley 1676 del 2013, y debe estar registrada
en un sistema de archivo que administra el gobierno nacional según lo que señala la ley. Digamos entonces que en otras palabras, la prenda es una limitación a la propiedad sobre el vehículo y es un gravamen que le da derecho al acreedor para, en la eventualidad de que el deudor no pague la obligación, pedirle al juez en un proceso ejecutivo que embargue, secuestre y someta a remate el vehículo dado en garantía y con el producto se pague la deuda. Digamos, Violeta, que en conclusión, si me atraso en el pago de las cuotas del crédito, el acreedor me puede quitar el carro. Sí, claro que me lo puede, si no pago la deuda, pero eso sí, previos unos procedimientos autorizados por la ley, eso no opera de forma automática. Cambiando un poquito de tema, doctor Alarcón, ¿qué le puede suceder a una persona si se atrasa en el pago de un crédito hipotecario? Bueno, aquí ya es aquí estamos hablando de un bien inmueble, ¿no? Sí, el carro es un bien mueble porque lo podemos trastear de un sitio a otro, etc. Pero cuando hablamos de un crédito hipotecario, la cosa cambia porque estamos hablando de un bien inmueble. Y en ese sentido, entonces, en el caso de un crédito hipotecario, pues digamos que opera igual que la prenda, guardadas las proporciones, eso sí, porque el comprador de un inmueble, por ejemplo, un apartamento, con el producto de un crédito otorgado por una entidad financiera, pues yo debo constituir un gravamen o hipoteca para garantizar el pago. Luego, si no pago o me atraso en las cuotas, la entidad financiera, a través también de un proceso ejecutivo que se llama proceso ejecutivo hipotecario, puede pedirle al juez lo mismo, que se embargue, que se secuestre y se remate el apartamento y con el producto se pague la obligación. Eso es lo que me puede pasar si yo no pago el crédito hipotecario. Es decir, doctor Alarcón, ¿que pueden sacar a una persona de su casa por no pagar las cuotas? Pues yo no lo diría así en estricto sentido, ¿no? Digamos que en estricto sentido no me pueden sacar, pero si me atraso en el pago de las cuotas, se hace exigible la obligación, como lo manifesté anteriormente, a través de un proceso ejecutivo hipotecario. Una vez embargado, secuestrado y rematado el bien, el nuevo propietario, el que adquiere el bien por remate, puede pedirle al juez que ordene la entrega y ahí sí me podrían sacar de mi casa. Pero ese ya es el extremo, cuando han fallado todas las herramientas que yo como deudor tengo para normalizar mis obligaciones, ¿no? Sería triste llegar uno al extremo de esperar hasta que le embarguen a uno el bien, lo secuestren, se lo rematen y tenga uno que llegar al extremo de que tiene que salir del inmueble porque no lo pagó. Pero sí se puede dar esa situación, pero vuelvo y repito, previas esos procedimientos establecidos en la ley. Doctor, nos pregunta Efraín Enrique Bravo. Una pregunta, ¿la financiera a partir de cuántas cuotas atrasadas me puede quitar el vehículo? Bueno, aquí digamos que quitarle el vehículo porque se atrasó en una o dos cuotas, no, lo que ocurre es esto, que si yo me atraso en alguna cuota, la empresa o la compañía, en este caso una entidad financiera, lo que hace es iniciar un cobro prejurídico. Y es un cobro prejurídico consiste en que me están llamando, me están diciendo cuál fue el problema que tuve, por qué no he pagado, cuándo voy a pagar. Y ahorita las compañías de financiamiento le ofrecen a uno diversas opciones para normalizar la deuda. Pero si agotado todos esos trámites de cobranza, etcétera, pues entonces la entidad financiera inicia el proceso ejecutivo. ¿Cómo? Otorgándole poder a un abogado, el abogado presenta una demanda ante el juez y el juez pues ordena el mandamiento de pago, es decir, le ordena al deudor pagar dentro de un tiempo o también le da la opción a uno como deudor de
oponerse a la ejecución presentando alguna excepción, porque puede ocurrir que haya una excepción de fondo que proponer. Y una vez transcurrido todo el proceso y llegar al final es prácticamente rematar el inmueble. De tal manera que atrasándome en una o dos o tres cuotas, pues no quiere decir que me vayan a quitar ya el vehículo o el apartamento que fue dado en garantía, sino que eso puede suceder, pero siempre y cuando se agoten todos los caminos que la ley establece para cobrar una deuda en Colombia, ¿no? Consideremos ahora, doctor, ¿cuánto tiempo le dan a una persona para pagar las cuotas si no tiene trabajo? Bien. La ley no otorga ningún término de gracia, digámoslo así, cuando incurre en mora y en el no pago de la cuota. Es decir, que una vez se haya hecho exigible la obligación, por efecto de la cláusula aceleratoria, la entidad financiera puede iniciar el cobro por la vía ejecutiva. En este caso, pues el acreedor puede indicar de inmediato o iniciar de inmediato el proceso ejecutivo y dentro de ese trámite, pues solicitar el embargo y secuestro del bien, y una vez que esté secuestrado y se haya ordenado seguir adelante con la ejecución, pues se puede someter el bien a un, digamos, un remate y con el producido pagarlo. Entonces, digamos que en Colombia no hay un término de gracia, que hoy en día las entidades financieras realizan cobro prejurídico antes de demandar judicialmente y ofrecen al deudor alternativas, como le decía ahorita, para normalizar las obligaciones. Por ejemplo, una reliquidación del crédito, una refinanciación, una reestructuración del crédito, facilitar incluso daciones en pago, dar el bien a cambio de la deuda que yo tengo con el banco, etcétera. Entonces en la ley no hay un tiempo, digamos que no hay un tiempo exacto para pagar las cuotas, sino que tiene que ser inmediato. Lo que pasa es que sí, los créditos se otorgan a unos plazos determinados y, por ejemplo, yo puedo pedir un crédito a 24 meses, a 48 meses y tengo esos 48 meses para pagar por cuotas y mensualmente la obligación. Pero si me atraso en una nada más, inmediatamente me pueden hacer exigible la totalidad de la obligación a través de una figura jurídica que se conoce hoy en día como la famosa cláusula aceleratoria. ¿Qué significa? Que si yo me comprometí a pagar por cuotas un crédito y me atraso en el pago de una cualquiera de las cuotas, pues la entidad puede hacerme exigible la totalidad de la obligación de una vez. Pero ya le digo, eso ocurriría siempre y cuando la entidad financiera haya agotado alternativas y me presente alternativas para poder solucionar mi situación financiera. En caso de que no pueda hacerlo, pues necesariamente y inexorablemente nos iremos al proceso ejecutivo o judicial. Muy bien, doctor. Nos pregunta Julie Privi. Cuando tengo un inmueble como patrimonio familiar, ¿me pueden quitar el inmueble? No, señora, el patrimonio de familia es precisamente una limitación que tiene el derecho o la propiedad y que aparece, se constituye por la misma escritura pública de adquisición del inmueble o posteriormente, y ese patrimonio de familia se constituye a favor de los hijos que tengan o los que llegasen a tener, y eso hace que el inmueble salga del comercio. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras existe ese patrimonio de familia y esté registrado en el folio de libertad y tradición del inmueble, no podrían embargármelo, no podrían quitármelo, porque precisamente eso lo que hace es sacar el bien del comercio y yo no podría presentar ese bien como garantía de un crédito. Luego difícilmente me podrían quitar el inmueble si yo lo tengo, si yo he constituido sobre él un patrimonio de familia inembargable. A veces se hace mucho, como su nombre lo indica, para proteger a la familia, ¿no? Y no dejar de pronto a la gente o a los hijos o a la esposa, qué sé yo, en la calle. Por otro lado, doctor Alarcón, ¿cuál es la ley de hostigamiento de cobranza?
Bueno, aquí nosotros como colombianos cualquier nombre le ponemos a las leyes, siempre les ponemos un nombre. Realmente pues no existe una norma que se llame ley de hostigamiento y cobranza, pero nosotros las hemos llamado así en razón a que las entidades financieras nos agobian cobrándonos cuando estamos en mora y no nos respetan nuestra privacidad y son capaces de llamarnos el domingo, por la noche, a cualquier hora. Entonces, esa ley mal llamada hostigamiento de cobranza hace referencia a la ley 1328 del 2009, la que expidió el Congreso de la República, por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, de mercado de valores y se dictan otras disposiciones. Esa ley 1328, debo aclarar, fue, perdóname un segundito, fue modificada por la ley 1748 del 2014, de manera que habría que consultar esas dos leyes, la ley 1328 del 2009 y la ley que la modifica, que es la ley 1748 del 2014, por medio de la cual se establece la obligación de brindar información transparente a los consumidores de los servicios financieros. Porque cuando nosotros obtenemos un producto de una entidad financiera, adquirimos el carácter de consumidor financiero, me voy a llamar ahí en esa ley. Entonces, yo como consumidor financiero tengo unos derechos y unas obligaciones, ¿no? Y lo que busca esa ley es proteger precisamente al consumidor financiero contra la cobranza abusiva. Yo diría más bien cobranza abusiva y no hostigamiento de cobranza, pero bueno, esos son términos muy coloquiales. Entonces, digamos que es cobranza abusiva. Y se considera consumidor financiero, como le decía ahorita, todo cliente, usuario, cliente potencial de una entidad vigilada, en este caso por la Superintendencia Financiera, o como en el caso de las cooperativas o fondos de empleados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, es decir, esas entidades que se dedican a ofrecer dinero en préstamo, tienen y están vigiladas por la Superintendencia Financiera, porque digamos que hoy en día en la Constitución, toda entidad o toda actividad financiera más bien, o bursátil, porque es trabajo en bolsa también, o actividad aseguradora, está vigilada, controlada por el Estado, y el Estado pues busca la manera de que esas entidades a la hora de ofrecer sus productos no abusen de los consumidores financieros, ¿no? Digamos que esta ley establece y reconoce derechos a los consumidores financieros, así simplemente. En ella se establece, por ejemplo, la prohibición de utilización de cláusulas abusivas en un contrato y prácticas abusivas. Reglamenta la defensoría del consumidor financiero, entendida como una institución orientada a la protección de los consumidores financieros y como tal deberá ejercer con autonomía e independencia sus funciones. Esa entidad, pues nosotros, toda entidad financiera tiene un defensor del cliente financiero, que digamos que es la primera instancia cuando yo considero que la entidad financiera ha incurrido en unas prácticas abusivas y debo pues aplicar esa norma y hacer valer mis derechos como consumidor financiero según lo que señala esa ley. Doctor, y si no es una entidad, sino un cobrador de arriendo el que acosa para cobrar, ¿cómo se podría denunciar ese hostigamiento? Ese sí es bien complejo, por eso y aprovecho la oportunidad para aconsejarle a nuestra amable audiencia que cuando decidan adquirir un crédito, pues busquen las mejores opciones para que después no vayan a tener esos inconvenientes. Mire que uno cuando está agobiado o tiene de pronto necesidades, muchas necesidades económicas que cubrir, a veces si no tiene experiencia crediticia, los bancos no le prestan y eso hace que yo acuda, por ejemplo,
a los prestamistas gota a gota, que además son abusivos porque cobran intereses por encima de la tasa de usura, ¿no? Entonces, por eso es el consejo que le doy a los usuarios, es revisar muy bien cómo y cuándo, en dónde y en qué condiciones se van a comprometer a la hora de obtener un crédito. Mire que hoy en día cuando uno es trabajador, por ejemplo, las cajas de compensación familiar le ofrecen a uno créditos a muy buen precio, o si uno adquirió un crédito, qué sé yo, con una tarjeta de crédito y está atrasado en las cuotas de esa tarjeta, uno puede verificar si es posible que otra entidad financiera le haga la compra de cartera y así reduce intereses y normaliza su crédito. Pero supongamos, como lo mencionaba en su pregunta, ¿qué pasa si yo de pronto un arrendatario, por ejemplo, un arrendador, por ejemplo, en el que yo estoy, del inmueble en el que yo estoy viviendo como arrendatario y me ha atrasado en el cobro o en el pago de las cuotas del arrendamiento? A veces los arrendadores son muy abusivos y cobran, se valen de amenazas, de coacción para cobrarle al arrendatario, o incluso le cortan los servicios públicos. Bueno, lo aburren a ver si se va. Entonces yo pienso que en muchas personas, incluidos algunos arrendadores, incluso acuden a empresas de cobranza, y estas empresas incurren en prácticas intimidatorias para presionar al deudor desde llamadas telefónicas o comunicaciones por escrito amenazantes. Si es una entidad financiera, pues se puede presentar queja ante el defensor del consumidor financiero o ante la superintendencia financiera. Pero si es un particular que incurre en cobranza abusiva, pues habría que revisar a ver si esa cobranza alcanza a constituir de pronto, pisando los terrenos del Código Penal, pronto por ahí amenazas o qué sé yo, podríamos también denunciarlo. Pero sí, también existen las normas de policía que nos permiten a nosotros hacer acuerdos para mejorar la convivencia entre el arrendatario y el arrendador y evitar esas prácticas que a veces a la postre resultan bastante intimidatorias, por ejemplo, en este caso para el arrendatario, ¿no? Muy bien, doctor. Le recordamos a nuestros oyentes que el tema de hoy es el atraso en las cuotas de un vehículo o inmueble. Pueden dejar sus preguntas y las estamos contestando en vivo. Continuando con el tema, doctora Alarcón, ¿cómo se puede obtener ayuda y asesoramiento para no perder un inmueble o un vehículo? Bueno, yo creo que ahorita hay muchas formas de uno obtener asesoría jurídica. Lo que pasa es que eso es como todo, ¿no? Aquí haciendo un paralelo con el tema de la medicina, la parte del derecho casi es igual, ¿no? Uno no va al médico hasta que se siente muy enfermo y ahí se acude, incluso lo llevan de urgencia a la clínica. Desde el punto de vista jurídico nos pasa lo mismo. Nosotros celebramos contratos, celebramos negocios jurídicos, pero no nos asesoramos para celebrar esos contratos, y a veces quedan mal hechos o mal celebrados, y cuando ya tenemos el conflicto bastante de pronto avanzado, ahí sí buscamos a un profesional del derecho. Entonces, primer consejo, antes de celebrar un negocio jurídico cualquiera que sea, por ejemplo, el arrendamiento de un inmueble, o tomar en arrendamiento un inmueble, o comprar un vehículo, o cualquier otro contrato, o una compraventa de un inmueble, asesorarse primero. Hoy en día, por ejemplo, acá en la Universidad Libre tenemos el servicio de asesoría jurídica para los usuarios que no tienen con qué asesorarse de un abogado que les cobra la consulta. Aquí no cobramos la consulta, además la consulta es gratuita. Pueden venir aquí con un abogado consultor y un estudiante de último año adscrito al consultorio, le pueden asesorar de cómo de pronto celebrar un contrato y que le quede bien hecho y poder prevenir un conflicto futuro. Pero si ya el conflicto anda y está andando el conflicto, hay muchas formas de resolverlo también, y es pues también veniendo a consultar a pedir una asesoría al consultorio jurídico,
y allí le van a indicar cuáles serían los caminos y las estrategias de solución. Fíjense que hoy en día, por ejemplo, antes de demandar, la ley permite que vayamos a una audiencia de conciliación y que solicitemos un trámite conciliatorio, que convoquemos a nuestra contraparte a una audiencia en un centro de conciliación, charlemos con él y formemos y logremos un acuerdo que pueda poner fin al conflicto y que les favorezca a las dos partes. En este caso, pues eso es lo que sería más aconsejable, de tal manera que yo les aconsejo a la audiencia que busquen asesoría. Hoy en día hay muchas formas de buscar asesoría gratuita. En Bogotá, por ejemplo, hay muchas, en todas las localidades tenemos muchas casas de justicia. En varios municipios funcionan las casas de justicia. En municipios apartados están las personerías y el personero tiene la obligación de velar por los intereses de su comunidad y ellos le pueden asesorar. Entonces hay muchas vías y lo que pasa es que uno no se informa y no las conoce. El Ministerio de Justicia incluso a través de Internet tiene una plataforma que se llama Legalab, www.legalab.go.co, está en línea con los consultorios jurídicos de las universidades y allí el usuario incluso digitando palabras claves puede mirar ahí cuáles serían las opciones de solución a su caso concreto y tener, por ejemplo, una orientación mucho más precisa, ¿no es cierto? Y evitar precisamente esos dolores de cabeza, porque no crea una deuda, uno lo enferma. Muy bien, doctor. Nos pregunta René Lejal. En caso de tener cuotas atrasadas de un crédito bancario libre destino y de una tarjeta de crédito y estar sin empleo, ¿pueden embargar bien inmueble, bien sea el inmueble a nombre del deudor donde esté residiendo? Claro que sí. Si yo he presentado un inmueble como garantía y así no lo haya presentado como garantía, supóngase que yo firmé un contrato de arrendamiento y me atrasé, o saque un crédito, a veces sucede mucho que uno saca un crédito para comprar algo, que hice yo, un televisor, y me atraso en las cuotas, no pago. Entonces, pues la garantía de esa deuda es mi patrimonio. Si yo tengo bienes que figuren a mi nombre, por ejemplo, soy dueño de un carro, o soy dueño de una casa, o de pronto estoy trabajando, o tengo cuentas de ahorro en una entidad financiera y tengo ahí dinero depositado, pues el acreedor en el proceso ejecutivo le puede pedir al juez que decrete el embargo sobre esos bienes para que una vez que esos bienes sean embargados y secuestrados se sometan al al remate y con el producto me paguen la deuda. Por ejemplo, cuando uno trabaja, hay gente que de pronto no tiene nada, no tiene bienes, no hay ninguna bien inmueble a nombre de él, no tiene bienes muebles, de pronto no tiene ningún carro, solamente trabaja, supóngase que trabaja y gana, por decir algo, qué sé yo, 1.500.000 pesos, es un ejemplo. El acreedor puede embargar, pero en ese caso, cuando yo estoy trabajando, me puede embargar hasta lo que exceda la quinta parte me puede embargar hasta la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal vigente. Es decir, en el ejemplo que le doy, 500.000 pesos exceden el salario mínimo legal vigente. De esos 500 solo me puede embargar la quinta parte y así mensualmente hasta que se complete el valor total de la obligación, de manera que duraríamos mucho ahí cobrando ese crédito porque yo no tengo más plata para pagar, ¿cierto? Esa sería la consecuencia. Claro que hay otra consecuencia, ¿verdad? Y es que es posible que yo pueda estar en mora en varias obligaciones. Ahí sí ya miraríamos porque hay otra opción de solución y es la insolvencia de persona natural no comerciante. Pero bueno, de eso ya hablaríamos un poco más adelante. Doctor, nos pregunta Andrea Leguizamón, ¿cuánto tiempo debe pasar para que un banco condone una deuda si ellos no han iniciado trámite para quitar vehículo?
Bueno, pues el tema de condonar no es mucho. Lo que pasa es que en Colombia, cuando yo tengo una deuda que consta en un título ejecutivo, a ver, para que nos entendamos, un título ejecutivo es un documento que contiene la obligación clara, expresa y que es exigible. A partir de la exigibilidad, yo tengo un tiempo que la ley me otorga como acreedor para demandar y perseguir el pago de la obligación. En el caso de los títulos de valores es lo mismo. Por ejemplo, digo yo una letra de cambio, ¿no? A mí me prestan dinero y para garantizar el pago de ese dinero, yo firmo al acreedor una letra de cambio y le digo, le voy a pagar dentro de un mes. Entonces la exigibilidad de la obligación está a un mes. Llegado el día y la hora de pagarla y yo no pago, se hace exigible la obligación. Y a partir de ese momento, el acreedor cuenta con un tiempo para hacer exigible el pago a través de un proceso judicial, es decir, para demandar. Si es un título de valor, como en este caso la letra de cambio, en la letra de cambio yo tendría, como acreedor, tendría 3 años para presentar la demanda y poder demandar dentro de esos 3 años. Si es un título ejecutivo cualquiera, que no sea un título de valor, sino un título ejecutivo cualquiera, pues yo tengo 5 años para iniciar el proceso ejecutivo. Si yo no inicio el proceso ejecutivo dentro de esos 5 años, opera un fenómeno que se llama la prescripción. Y al prescribir la deuda, pues ya esa obligación que era civil se vuelve una obligación natural y el acreedor quedaría sin la posibilidad de podérmela cobrar a través de un proceso judicial ante el juez, como es el caso del proceso ejecutivo. Eso es lo que puede suceder en ese caso. Doctor, cambiando un poquito de tema, quisiéramos saber a qué entidad es preferible pedir un préstamo. Bueno, eso sí es más de recomendaciones. Cuando yo desee solicitar un crédito, yo tengo que mirar muchas alternativas. Por ejemplo, a las primeras que tengo que acudir sería al fondo de empleados si yo estoy trabajando, y además que yo le recomiendo a la gente que está trabajando y tiene un contrato de trabajo, que mire allá con su entidad, con su empresa, a ver si los trabajadores tienen un fondo de empleados. Afíliense al fondo. Y esa afiliación implica que uno incluso hace un ahorrito mensual. Entonces, del salario les cuentan directamente al fondo y uno todos los meses va haciendo un ahorro. Y el fondo mismo les encarga de prestarle a uno ese dinero, de prestarle a uno, hacerle un préstamo de dinero, y los intereses son más baratos. Y el fondo de empleados pues les da mejores opciones de pago. También está, como les decía ahora, las cajas de compensación familiar. Una caja de compensación familiar hoy en día también le pueden a uno prestar plata por libranza, es decir, con cargo que descontando directamente de mi nómina de la empresa, y puedo ir pagando el crédito a cómodas cuotas mensuales y a tanto, dependiendo el tiempo que dure el crédito, pues yo la puedo sacar a 24 meses, a 40 meses, qué sé yo. Es aconsejable que dependiendo del monto no lo saquemos a tanto tiempo porque me demoro mucho tiempo en pagar y voy a tener que estar pagando mucho interés. Y mirar la tasa de interés que me van a cobrar, porque todas las entidades no cobran la misma tasa de interés. Incluso en las entidades financieras hay que revisar cuáles son las ofertas que ellos nos tienen, porque hay unos bancos que cobran menos que otros, ¿no? Aunque casi todos tienen un mismo nivel de cobrar tasas de interés. Por ejemplo, ahorita que yo sé que están haciendo créditos para recoger cartera al 0.7, al 0.8%, entonces depende de la entidad. Yo tengo que informarme todo primero de esas ofertas de crédito que hay y con base en eso tomar la decisión si solicito el crédito en una cooperativa, en un fondo de empleados, en una caja de compensación
o de pronto en un banco. Muy bien, doctor, queremos hacerle algunos mitos o verdades que queremos resolver. Doctor, ¿es mito o verdad que una persona puede ir a juicio por atrasarse con las cuotas de un inmueble o un automóvil? Es verdad que a mí me puedan llevar a un proceso judicial cuando yo me atraso en las cuotas de un automóvil o de una casa, de un crédito hipotecario. Muy bien, doctor. ¿Es mito o verdad que es conveniente refinanciar un préstamo? Es conveniente refinanciar un crédito para uno poder normalizar digamos, su situación financiera. Yo les mencionaba ahorita a propósito, doctora, de las deudas, que hay veces que uno tiene tantas deudas que lo agobian a uno y puede incurrir en cesación de pagos de pronto. ¿En qué consiste y cuándo estamos en cesación de pagos? Yo puedo estar en cesación de pagos cuando incurro en mora hasta por más de 90 días, es decir, estaríamos hablando de 3 meses más o menos. Dice, si yo incurro en mora por más de 60 días, en 2 o más obligaciones que estén a mi cargo y a favor de 2 o más acreedores, incurro en cesación de pagos. O de pronto también, cuando contra mí hay 2 procesos ejecutivos en contra, ya cursando en el juzgado, decimos que estoy en cesación de pagos. Cuando yo estoy en esa situación, tengo una opción que me da la ley, y es solicitar acogerme al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. ¿En qué consiste ese régimen de insolvencia? En que yo puedo ir a un centro de conciliación y solicitar que citen a todos mis acreedores para que pueda yo hacer acuerdos de pago con todos los acreedores y acuerdos de pago a muy largo plazo, a 5 años incluso, y poder normalizar mi situación financiera. Eso se puede hacer hoy en día. Obviamente que los centros de conciliación cobran unas tarifas, pero son unas tarifas muy pequeñas, es decir, que yo las puedo pagar como deudor. Entonces uno aconseja que nos vayamos a esa opción también cuando considere que estén dadas los requisitos para acogerme al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Propósito de ese mito. Y doctor, ¿es mito o verdad que se puede detener el proceso de remate judicial de un inmueble? Sí se puede detener el remate de varias maneras. Uno, pagando. Supóngase que ya se inició el proceso, ¿no? Y ya embargaron el inmueble, de pronto lo secuestraron, me lo dejaron a mí en depósito, el juez dictó la sentencia de seguir adelante en la ejecución, ordenó liquidar el crédito y ordenó el remate. Pues yo ya sabiendo ya sabiendo cuánto es la deuda, porque liquidaron el crédito, pues yo puedo buscar si alguien o puedo obtener dinero de alguna manera y pagar esa deuda, pues con eso puedo detener el remate, eso no hay nada que hacer. Puedo detener el remate si acaba el proceso y evito que mi inmueble se someta a remate. Esa es una manera de evitar el remate. De lo contrario, es muy difícil porque si estamos frente a una obligación que ya está vencida, inexorablemente lo que va a ocurrir es que me van a rematar el inmueble y es muy difícil detenerlo si no es pagando. Doctor, nos pregunta Elizabeth Torres, ¿puedo perder mi apartamento por mora en el pago de administración? A ver, el pago de la administración es otra deuda que también a veces nos agobia, sobre todo cuando somos propietarios de un apartamento que está sometido al régimen de propiedad horizontal. Entonces, cuando un inmueble está sometido al régimen de propiedad horizontal, una de las obligaciones mías como propietario es pagar las cuotas de administración que fueron aprobadas en la asamblea de copropietarios que se hace al principio del año, una vez al año, ¿no? Y allí en esa reunión de asamblea de copropietarios,
pues de pronto se fija el monto de las cuotas. Entonces yo quedo obligado a pagar las cuotas conforme al reglamento de propiedad horizontal y conforme a la ley 675, que es la ley que actualmente reglamenta el régimen de propiedad horizontal en Colombia. Entonces, le estábamos dando el derecho al administrador para que contrate un abogado y a nombre del edificio, porque el edificio donde queda mi inmueble se convierte en el régimen de propiedad horizontal, el edificio se convierte en una persona jurídica. Y el edificio como persona jurídica, que para este caso lo representa el administrador o quien haya nombrado la asamblea de copropietarios, puede contratar un abogado y el abogado puede iniciar un proceso ejecutivo para el cobro de las cuotas de administración y puede incluso embargarme el inmueble para que se paguen las cuotas con el valor del remate del inmueble. Obviamente que eso sería hilar delgado porque pues yo no me voy a atrasar con las cuotas muchísimo tiempo y no habrá administrador que a los 3 meses ya no me esté cobrando, ¿no? Entonces me tienen que estar cobrando y yo tengo que ponerme al día. Ya me ofrecen, yo puedo hacer acuerdos de pago y evitar que se remate el inmueble, porque no tendría sentido iniciar un proceso ejecutivo, pagar honorarios de abogado, gastos de cobranza judicial, costas del proceso, ¿no? De una deuda que, por decir algo, asciende, qué sé yo, a 5 millones de pesos cuando el inmueble vale 250 millones. Entonces, someter al inmueble a un remate de esos para que se remate, ojalá por el 70% del valor y que se paguen los 8 millones más las costas y el resto me lo devuelvan en dinero, pues no aguantaría. Yo creo que en ese caso uno tiene que ser consecuente y más bien con el administrador celebrar acuerdos de pago para poderme normalizar. A veces, excúsenme el término que voy a decir, pero nosotros los colombianos somos muy conchudos y no tenemos lo que llaman los que saben de esto, educación financiera. Uno tiene que tener educación financiera, saber cuántos son sus ingresos, cuántos son sus ingresos. Tenemos unos gastos que son gastos inexorables que hay que pagar, por ejemplo, la cuota de administración, por ejemplo, la cuota de servicios públicos, ¿no es cierto? Y la cuota que va para la comida. Pero es que nosotros a veces incurrimos en gastos que yo los denomino gastos hormiga. O sea, me tomo un tinto, pago taxi y bueno, me desmando en los gastos y cuando me doy cuenta estoy súper endeudado. Entonces, fíjense que a veces nos falta educación financiera para poder y lograr gastar, no gastar más de lo que gano, ¿no? Porque a veces aquí los colombianos recibimos la quincena, por ejemplo, el día de hoy, recibimos la quincena, esa ya la habíamos gastado el mes pasado, pues quedamos siempre como en deuda, ¿no? Entonces es cuestión de recomendarle a la audiencia, esto es un tema de matemáticas, tener un control de los gastos y buscar la forma de uno no gastar más de lo que debe, de lo que gana, perdón. Muy bien, doctor. Una última preguntita. Nos pregunta Caro Grato. ¿Puedo perder un apartamento que estoy pagando con un proyecto, ya que no me han asignado subsidio de vivienda y las escrituras deben ser firmadas en abril? ¿Perdería el dinero que ya entregué? A veces podemos llegar a esos extremos. Por eso hay que tener cuidado cuando uno va a adquirir un inmueble, ¿no? Porque obviamente que hay que mirar las condiciones del mercado. Hoy en día, si uno no tiene casa propia, pues le dan muchas opciones para adquirir casa propia. Y una de esas opciones es adquirir el crédito con un subsidio. Generalmente esos subsidios le queda a uno más fácil adquirirlos cuando se vincula a un proyecto de vivienda y ojalá de interés social con una constructora y puede comprar cuando el proyecto hasta ahora está iniciando. ¿Por qué? Porque le dan un tiempo muy largo a uno para pagar una cuota inicial, subsidio familiar y obtener un crédito ante una entidad financiera. En caso de que eso no ocurra o que me nieguen el subsidio o que me nieguen el crédito, pues la financiera, la constructora o la fiduciaria, porque generalmente estos proyectos se hacen con una fiduciaria, pues podría
podríamos solicitarle que me devuelva el dinero porque no se pudo cumplir. Hay algunos que son bastante rígidos y que no devuelven el dinero, hacen unos contratos promesa de compraventa muy complejos, que incluso en esos contratos de compraventa a veces colocan cláusulas como el tema de las arras, que si yo no pago y incurro en mora o no cumplo con lo que me obligué, pues pierdo las arras. Entonces, antes de firmar eso es bueno asesorarse, revisar los proyectos, porque hay que mirar primero si la constructora es confiable, si es legal el proyecto donde yo me estoy metiendo, excúsenme el término que estoy utilizando, revisar que la constructora, generalmente hoy en día las constructoras que presentan proyectos de vivienda de interés social y que lo hacen a través de una fiduciaria y lo hacen a través de que uno pueda, o mejor, que le permiten que uno pague con el subsidio familiar, entonces uno lo tramita. Pero esas constructoras hoy en día están vigiladas por el municipio de la jurisdicción donde esté el proyecto. Sí, me explico, por decir algo, hay un proyecto en Cajicá o qué sé yo, un municipio de Bogotá, y la constructora inició un proyecto, esos proyectos de vivienda de interés social están muy vigilados. Es más, el municipio, en cabeza del alcalde, si ve que esas constructoras no están cumpliendo con esa obligación de asegurarle a la persona que pueda adquirir su vivienda de interés social o incurre en irregularidades, puede incluso hasta tomar posesión de la constructora para evitar que las personas resulten estafadas y pierdan sus bienes o su plata, por ejemplo. Y los proyectos, hay que mirar, por ejemplo, hoy en día para los jóvenes, sobre todo, bueno, ahorita este gobierno ya no porque está terminando, pero sí tuvo proyecto que llamaba jóvenes propietarios, que les daba un subsidio como jóvenes propietarios en un programa que tenía el gobierno, y aparte de eso le daba el subsidio de vivienda, y el resto lo paga con un préstamo en una entidad financiera. Todo eso es posible, pero antes de firmar hay que revisar muy bien las condiciones que se va a obligar, porque después de firmado, pues ya toca es atenernos a lo que allí resulte. Aun cuando a veces hay que mirar, porque esos son contratos de adhesión, porque generalmente esos contratos están firmados en formularios preestablecidos y no le dan la opción a uno a discutir las cláusulas, sino simplemente sí o no y punto. Entonces, cuando uno se compromete, le toca aceptar todas esas cláusulas, es decir, ese sería un típico contrato de adhesión, que también habría que revisar hasta dónde ha incurrido en un abuso la entidad acreedora, ¿no?, del crédito. Muy bien, doctora Alarcón, muchísimas gracias por su importante asesoría el día de hoy. No, señora, muchas gracias a usted y muchas gracias a la amable audiencia, y qué bueno haber podido estar con ustedes y haber podido disertar sobre todos estos temas que tienen que ver con las deudas y con los créditos. Entonces, primera recomendación, asesorarse muy bien antes de firmar o suscribir un contrato, cualquiera que éste sea. Y si ya tienen el conflicto, pues también acudir a consultorios jurídicos, acudir a centros de conciliación, o si tiene con qué pagar un abogado, pues lo mejor es contratar un abogado para que lo asesore. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Cada martes tendremos un nuevo programa del consultorio jurídico. Pueden dejar sugerencias de temas en los comentarios y los tendremos en cuenta. Muchísimas gracias por escucharnos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.